Shalom a todos. Comentarios del Zohar, Parashat Mishpatim. La Parashat Mishpatim literalmente significa leyes y juicios. En esta Parashat se analizan las acciones entre los seres humanos y su efecto en el mundo físico. También se analizan las leyes de causa y efecto entre las reencarnaciones, es decir, en el aspecto digamos, coloquial, directo de la enseñanza de la Torá, son leyes, la primera legislación que se le da al pueblo de Israel después de haber salido de Egipto, de haber recibido los 10 enunciados y estar en un nuevo proceso previo a la recepción de la Torá en el monte Sinaí. Pero en un sentido más oculto, en un sentido más cabalístico, la Parashat Mishpatim lo que nos está y nos va a enseñar son ciertas leyes sobre la reencarnación. Esta Parashat, de hecho, este capítulo de la Torah es de los que más Kabbalah necesita para ser entendido, porque una persona que no tiene Kabbalah, que es inexperta con el tema de la Torah, lee esto y pues queda como con un cierto sentimiento contrariado por todo lo que está acá y ya lo iremos viendo poco a poco. Dice Éxodo 21, capítulo 1. Be'ele hamishpatim asher tashim livnechem ki tikne evet ivri shesh shanim yavot bashevi yetze lachshofi hinam. Dice, y estos son los códigos de juicios que colocarás delante de ellos. Cuando adquieres un sirviente hebreo, 6 años ha de trabajar, y en el 7º ha de salir a la libertad gratis. Y si vino solo, se irá solo. Si vino casado, se irá con su esposa. Si su amo le diere para él una mujer, y engendrare para él hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán para su amo, y el sirviente saldrá solo. Y si el sirviente dijere que ama a su esposa, hijos y a su amo, y no quiere ser libre, entonces su amo lo traerá ante los jueces, lo aproximará a la puerta y le perforará un agujero en su oreja derecha, y con esta marca él podrá ser libre para servir a su amo. Bueno, un poco complicado porque de entrada esto no se ve que aplique en nada a nuestras vidas, porque ninguno de nosotros tiene esclavos, ni sabe qué hacer con sus esclavos, porque pues eso ya, la esclavitud hace bastante tiempo fue abolida del mundo. Y segundo, pues de aquí en adelante, este capítulo de la Torá solamente habla de puras leyes de restitución entre las personas. Quiero ir un poquito mirando ciertos comentarios del Zohar. El Zohar dice que esta parashá es de las que surgen las leyes de la reencarnación. Particularmente, para poder entender esta parashá de Mishpatim, hay que ir estudiando paralelamente los estudios del Arizal, Rabbi Isaac Luria, llamados el Sha'ar Gilgulim, que es el libro dedicado al tema de la reencarnación en su aspecto total. ¿Sí? Ahora, ¿qué llama a la Torá como esclavo? ¿Qué denomina la Torá como esclavo o esclava? Alguien que está endeudado. Entonces, persona que está endeudada es una persona que se sitúa directamente bajo la categoría de esclavo. Y si nosotros estamos en este momento encarnados en un cuerpo y estamos viviendo una experiencia física, es porque estamos endeudados, o sea, técnicamente todos somos esclavos. Y las condiciones de vida que cada persona tiene se deben directamente y están directamente proporcionadas a sus vidas inmediatamente anteriores. Sigamos un poco más con la parashá, porque es que aquí empiezan a surgir muchas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué distinguir entre el hecho de que un amo
le dé a un esclavo por mujer a una cananita o a una hebrea. Otra pregunta, ¿cómo un amo puede obligar a casar a un esclavo? Es que hay que tener en cuenta que en la época bíblica la gente solo se casaba entre los de su propia tribu, o sea, solo los levitas se casaban con levitas, o solo los de la tribu de Reubén con los de la tribu de Reubén, y así sucesivamente. En esa época bíblica, la tierra estaba dividida para cada tribu, en partes equitativas. Cada 6 años había un año que se llama sabático, o sea, el término de año sabático viene de acá. El año sabático es el año donde la persona descansa y deja descansar a la tierra por un año y se dedica durante todo ese año a estudiar Torah. O sea, no es un año de trabajo. Así como nosotros tenemos 6 días donde trabajamos y el séptimo día que es Shabbat, y en Shabbat se descansa, asimismo hay 6 años que son años de trabajo y el séptimo que se llama año de júbilo o en hebreo año Yobel. Luego, el año Yobel viene después cada 6 años sabáticos. O sea, cuando se cumplen 6 años sabáticos, que son aproximadamente 49, entre 49 y 50 años, aparece el año del jubileo. Y en el año Yobel se redistribuye todo nuevamente entre todos. O sea, hay que hacer de cuenta como si, digamos, el juego terminara. Es como jugar Monopolio. Todos empiezan con las mismas fichas, con el mismo dinero y van jugando y cuando se termina el juego vuelven y reparten todo de manera equitativa entre todos. O sea, que las personas que habían caído en una situación de pobreza se podían volver a levantar. Esto de alguna manera todavía aplica. Por eso es que hay ciclos entre los seres humanos donde ciertas personas pasan por etapas de pobreza y luego viene un ciclo donde de alguna manera el sistema se encarga de restituirles la riqueza que les corresponda de acuerdo a su mérito. Pero si la persona no cuida su riqueza, puede volver a caer en la pobreza. O sea, estas son leyes espirituales, no son leyes netamente materiales. Lo que quiero decir con esto, y se va a ver por qué yo estoy colocando esta parte importante dentro del audio, es que de acuerdo a la Torah, la única forma de promover orden público es a través de la movilidad social. La primera enseñanza de esto, de este tema de los años sabáticos, del año del jubileo, de la tierra fértil, de la tierra infértil, de la gente y su relación con el dinero. La primera enseñanza de esto es que la riqueza no está ni en la tierra ni en las cosas. La riqueza está en la capacidad de cada persona de obtener las chispas de luz de la propia tierra. Es evidente que hay personas que no importa en qué inviertan su tiempo y su dinero, simplemente las cosas no le dan fruto. Hay personas que por más de que luchan, por más de que vienen, van, se esfuerzan, no tienen esa capacidad de sacarle las chispas de luz al mundo material. Y hay personas que donde llegan todo, como que hay una sensación de que todo prospera y todo da fruto. Es porque la persona dentro de sí tiene niveles de alma suficientes para poder hacer que la tierra le responda, que el mundo material le responda y le diga que sí. Pero lo de los niveles del alma lo vamos a hablar más adelante. Tiene mucho que ver con esta parasha. Pongo un ejemplo. Todos en algún momento han escuchado el pronóstico del clima. Y hablando en esos términos, que muchas veces el pronóstico del clima habla de lluvia y de la relación de la lluvia con la tierra, cuando el pronóstico del clima habla de que hay 20% de probabilidad de lluvia, quiere decir que en un 20% de la tierra va a llover y en un 80% de la tierra no va a llover. La pregunta es, ¿quién o qué determina dónde va a llover y quién va a tener agua para sus cultivos? La respuesta a esa pregunta es la propia persona. Las propias personas son las que determinan eso. El mérito que tengan determina si la persona va a tener dinero, si el dinero le va a rendir,
el mérito de la persona es el que va a determinar si sus negocios van a dar poco fruto, mucho fruto, si apenas le va a dar para vivir, o si con eso puede ayudar a otras personas, o si el fruto de su trabajo va a ser para pagar tratamientos y enfermedades, etcétera, etcétera. Pero siguiendo un poco con las preguntas, porque es que este tema de los esclavos es cuando menos inquietante. Otra pregunta, ¿cómo es que el amo puede obligar a su esclavo a casarse? Otra pregunta, ¿cómo es que el dueño y los hijos varones se pueden beneficiar de un esclavo y las hijas mujeres no? O sea, es como también o sea, una persona, vuelvo y digo, una persona que no se adentra en los secretos de la Torah, se queda como en la parte literal y empieza a hablar negativamente de la Torah por ignorancia. Otra pregunta, si llegara a ser la esclava, una cananita, ¿por qué una esclava mujer sí puede servir a todos los miembros de la casa? Otra pregunta, ¿por qué la esclava cananita estaba obligada a cumplir las leyes del pueblo hebreo? Yo los invito, o sea, esto es una cuestión de que vean cada uno, cada quien en sus casas puede conseguir fácilmente una Biblia, y es que se lean el capítulo 21 del Éxodo, Éxodo 21, y se van a dar cuenta que todo esto está aquí consignado. Otra pregunta, ¿por qué el dueño no es dueño del esclavo en sí, sino del trabajo del esclavo? Que de eso también habla esta parashá, que no por el hecho de ser esclavo, el amo tiene derecho a maltratar al esclavo. O sea, si por ejemplo en la casa solo hay una cama, el esclavo tiene que dormir en la cama. O si el amo come buena comida, el esclavo también tiene que comer buena comida. O sea, no hay una relación de abuso entre las personas. Lo único que puede usar el amo del esclavo son sus horas de trabajo. Y pues la pregunta que más me quedó al estudiar esta paracha es que ¿acaso la Torah valida el sistema de la esclavitud? Vamos a ir respondiendo estas preguntas de aquí en adelante, porque esto por lo menos es raro. Vamos a ver qué dice el Ari. El Ari dice, la explicación mística del por qué la Torah habla en estos términos no tiene nada que ver con ser dueños de otras personas, sino de lo que habla es que cada persona posee por lo menos un nivel de alma del nefesh del mundo de Asiyá, que es el mundo de la acción. Hoy vamos a aprender los cuatro mundos de la formación y de la emanación de la realidad. Continúo. E incluso si el nivel de nefesh que una persona tiene proviene de un lugar más elevado de Asiyá, no deja de ser siempre un nefesh. Esa parte, ahora sí vamos a empezar a entender qué es eso de las esclavas y los esclavos y aquí y allá. Esa parte del alma, aun si fuera nefesh de Atzilut, es lo que la Torah llama esclava mujer cananita. La parte donde se habla de una esclava que debe servir a todos los miembros de la familia está hablando de las almas que provienen de Nefesh, incluso Nefesh de Atzilut. En esto entendemos que un ser humano no tiene una sola alma. Un ser humano es un ente metafísico que ocupa un cuerpo y dentro de ese cuerpo hay muchísimos niveles de alma. Entonces, vamos a empezar a estudiar los niveles del alma, porque el ser humano posee potencialmente ciertos niveles de alma que son Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidá. Asimismo, la realidad física, la Matrix, se compone de cuatro universos que van desde el más bajo hasta el más alto y son Olam Asiyá, luego más arriba Olam Yetzirah, luego más arriba Olam Abriya y el mundo más elevado de todos que es Olam Atzilut. Aprender esto es importante porque aquí es como empezamos a entender el sistema de circulación de energía en el universo.
Empecemos desde el universo más elevado, o sea, el universo donde prácticamente solamente está la luz divina, que es Olam Atzilut. Olam Atzilut se le llama el mundo de la emanación, que en el mundo de la emanación están las sefirot de Keter, Jochma y Binah, las tres sefirot superiores del árbol de la vida. Y a este mundo se le conoce como el mundo arquetípico. En ese mundo solamente están los arquetipos puros de todas las cosas de la creación. Debajo de Atzilut está Olam Abriya, que es lo que se llama el mundo de la creación, o mundo mental, el mundo de las ideas. A este mundo le corresponden las sefirot de Gesed, Geburah y Tiferet. Debajo de Olam Abriya sigue Olam Yetzirah. Olam Yetzirah se le conoce como el mundo de la formación o el famoso mundo astral. Cuando hablan, ay, me desdoblé al plano astral, es esto, Olam Yetzirah. Al mundo de Olam Yetzirah pertenecen las sefirot de Netzach, Hod y Yesod. Y finalmente, Olam Asiyah, que es el mundo de la acción o el mundo de la cristalización, llamado Malhut, o sea, el mundo físico tal y como lo conocemos. Listo. Hasta aquí los 4 niveles o los 4 mundos de los cuales está compuesta la realidad. Del más bajo al más alto. Olam Asiyah, Olam Yetzirah, Olam Abriah y Olam Atzilut. Luego, vienen los niveles del alma en la persona. La persona puede albergar dentro de sí 3 tipos de niveles de alma. El Nefesh, que el Nefesh es el que todo ser humano tiene, es el nivel de alma que todos tenemos por defecto de fábrica, que está conectado con los instintos básicos humanos y que pertenece al mundo de la acción. O sea, cuando una persona tiene hambre, tiene deseos carnales, tiene deseos del ego, todo eso es Nefesh. Luego viene el nivel de Ruach, que es el mundo o el nivel del alma de las emociones. Este nivel de alma de Ruach pertenece más al mundo de la formación, o sea, al mundo de Yetzirah. Por encima de Nefesh y de Ruach está un mundo que se llama Neshama. El Neshama es el nivel del alma de los pensamientos y pertenece al mundo de la creación. Es muy común, por eso, que las personas que están empezando a estudiar Kabbalah comúnmente escuchan términos como esto es Nefesh de Atzilut y a veces uno no entiende qué me están queriendo decir con eso de Nefesh de Atzilut. Aprender esto, aprenderse los 4 mundos y los 3 niveles básicos de alma es empezar a entender muy bien todo este sistema. Por ejemplo, una persona que por más que está en un camino espiritual, solamente quiere ver resultados o entra a un camino espiritual pensando que el camino espiritual le va a resolver la vida o que le va a resolver sus problemas económicos o su único interés es lo material, es una persona que está en un nivel de alma muy primitivo, por más de que esté en un camino espiritual. O sea, en esto no nos llamemos a engaños. No por el hecho de que una persona esté en un camino espiritual quiere decir que es una persona que es muy elevada espiritualmente. Por ejemplo, una persona que solo tiene Nefesh de Asiyah, solo le preocupa ver resultados físicos en cada cosa que hace. O sea, no acaba de rezar y ya está esperando el cheque. No acaba de hacer una meditación y ya está esperando resultados físicos en las cosas que hace. Eso es Nefesh de Asiyah, o sea, el nivel más primitivo. Y en eso, digamos, caen muchas de las personas que, por ejemplo, están conectadas con el aspecto religioso. O sea, todos los que van a religión, a los que van a cultos y que en los cultos incluso los pastores les avivan ese sentimiento de avivar el mundo material. Todo eso es Nefesh y así ya. Y pongo un ejemplo más. Imagínense ustedes un trabajo cualquiera en una oficina cualquiera y hay unos empleados en esa oficina. En la vida hay personas que para hacer un trabajo, el jefe tiene que estar prácticamente al lado de la persona y prácticamente hacerle el trabajo. Y hay personas que les explican una vez
lo entienden todo y hacen el trabajo perfectamente. O sea, ahí puede haber un empleado muy dormido laboralmente y un empleado muy despierto. Pero si uno sienta a esos dos tipos de personas a comer, lo más probable es que se sienten a conversar en el mismo nivel. Hablen de lo mismo, de cosas banales, de cosas mundanas. Aunque uno de los dos esté más especializado que el otro en su trabajo. Lo que quiero decir es que una cosa es estar despierto para las cosas físicas y otra cosa son los niveles del alma. Hay personas que por más que posen de inteligentes o de más hábiles, su nivel de alma puede estar bastante abajo. Lo paradójico de todo este tema es que una persona que está en Nefesh de cualquiera de los cuatro mundos es que a pesar de estar en la capa espiritual más baja, la persona cuenta con todo el potencial de almas superiores encima de él. O sea, todo lo que pudiera llegar a la persona ya está ahí todo el tiempo. Nosotros existimos en una realidad, vivimos unas vivencias de X o Y. Cada persona tiene su propio camino. Asimismo, cada persona tiene una serie de sueños, de aspiraciones de vida. Esos sueños y aspiraciones son niveles del alma que ya existen en los planos espirituales superiores. Ahora, hay personas que alcanzan sus sueños y hay personas que no los alcanzan, que todo se les queda en sueño. Esto es debido a la pereza espiritual. Muchas cosas en la persona se quedan en estado potencial simplemente porque la persona tiene pereza espiritual. O peor aún, quiere las cosas pero no quiere el proceso. Hay mucha gente que es especialista en tomar atajos y más en nuestros países latinoamericanos que nos hemos vuelto expertos en que echa la ley, echa la trampa. Y por eso es que nunca vemos prosperidad verdadera a nivel colectivo y muchas veces muchísimo menos en nuestra vida. Entonces, además que hacerse uno el vivo, hacerse el tramposo, lo que revela es que uno no entiende las leyes del universo. El crecimiento espiritual es el proceso de obtener espíritu, o sea, de ampliar la propia vasija, de hacerse uno más capaz de recibir más energía espiritual y de canalizarla. Entonces, en últimas, si esta parasha nos está diciendo algo, nos está relatando situaciones de esclavos, ¿de qué somos esclavos entonces? Somos esclavos únicamente de nuestra propia ignorancia. Ahora, ¿a qué se refiere esta parasha con la esclava mujer cananita? Con ella, la Torah se refiere al nivel de alma de Asiyaj, o sea, al último nivel del alma. Se refiere a un aspecto divino, pero en el mundo de Malhut. Sigo. El nivel de Ruach está asociado al mundo de Yetzirah, sin importar dónde se encuentre, y el nivel de Yetzirah es llamado el esclavo hebreo. O sea, este es un esclavo un poquito más entendido de las leyes del universo y ya no está solamente pegado a los resultados materiales, ya le importa un poquito menos el proceso material y va detrás es de la sabiduría. Todo el relato de esta parasha lo que nos está ocultando es el mecanismo del alma. Ahora, esta parasha nos está hablando de esclavos y de amos. Ahora, ¿quién es el amo en esta parasha? El amo es el cuerpo. El nivel de Neshama está asociado con el mundo de Briah, la creación. Las almas de Briah son lo que es llamado en esta parasha la esclava sirvienta hebrea. Yo sé que va a haber muchos términos que de entrada de golpe son más difíciles de entender que en otros audios, pero poco a poco los iremos conociendo y la idea es empezar por lo menos por empezar a familiarizarnos con estos términos y sobre todo y más importante, con ver en la Torah más allá que historias y que estos son códigos que están revelando otro tipo de información. Sigo. A veces vemos gente muy poderosa que tiene mucha influencia, que tiene mucho dinero, que tiene mucho poder.
y pensamos que es injusto que una sola persona tenga tanto poder. La realidad es que tiene ese poder de acuerdo a su nivel de alma. O sea, para una persona poderse liberar de la Matrix, poderse liberar de esta esclavitud de 3 dimensiones y 5 sentidos, lo que tiene que hacer es ganar niveles de alma. Usualmente, los más poderosos e influyentes tienen niveles de alma de Neshama. No son poderosos o famosos por accidente. Así a nosotros no nos parezca que una persona tenga la posición o la situación de vida que tiene. En esto, por ejemplo, eh, yo suelo poner este ejemplo. Se dice que Steve Jobs no era que fuera como persona la mejor persona, que pueda que tenga a nivel o haya tenido en vida a nivel personal muchos defectos y que no fuera tan querido por sus personas más cercanas. Pero Steve Jobs tenía los niveles del alma suficientes para revolucionar el mundo a través de sus inventos. Otro ejemplo, digamos que una persona necesita una cirugía y que de esa cirugía depende que su vida pueda seguir o no. O sea, es una cirugía, Hasbe Shalom, lo aleino, lo alejamos de nosotros. Solo lo digo como un ejemplo pedagógico. Pero digamos eso, digamos que una persona necesita una cirugía para salvar su vida y tiene a la mano 2 opciones de 2 médicos. El primer médico es un médico que es una muy buena persona, es una alma de Dios, hace todo por los demás, es muy noble, pero resulta que a ese médico de cada 10 pacientes se le mueren 6. Y luego tenemos el otro tipo de médico, un médico que como persona deja todo que desear, trata mal a los pacientes, trata mal a los empleados, a las enfermeras, pero ese médico de cada 10 pacientes se le salvan 10. Él es un médico perfecto. Ahora, ¿qué tipo de médico escogería la persona para su tratamiento? ¿El médico buena gente que se le muere en la mitad? ¿O el médico no tan buena gente que acierta totalmente siempre? De eso se trata tener niveles del alma, de poder ser eficientes en el mundo real. Ahora, dice la parashá, la esclava mujer proviene de Binaj y no obedece a nadie más que a su amo. Cuando una persona adquiere niveles de alma, de la neshama, es ese tipo de persona que ya no tiene que trabajar ni para la emoción ni para la acción. Es ese tipo de persona que las emociones ya no lo esclavizan. Hay una película no tan vieja que se llama Lucy y esa película revela, digamos a nivel, quien la ve con ojos cabalísticos ve todo lo que se está diciendo en esta parasha, porque Lucy, entre más expande su conciencia, más despiadada se vuelve, pero a los ojos de la gente. Lo que realmente a Lucy le está pasando es que ya percibe la unidad de todo, ya sabe que nadie muere, ya sabe que nadie está sufriendo y ve la mentira en todo y por eso cada vez siente menos. Pero ojo, sentir menos no es falta de emoción, es tener el mundo emocional completo. Cuando una persona se siente completa, le da lo mismo lo que pasa en el mundo físico. Reinar sobre nuestras vidas es interiorizar que no hay un solo ser humano que pueda hacernos daño. El único temor que tenemos que tener es el temor a Hashem, el temor a estar desconectados del árbol de la vida. Hay un ejemplo típico. El que hace brujería lo hace porque necesita trabajar el temor a la gente. Y la gente misma, cuando le muestran que tiene brujería, la gente misma le da vida y entidad a la brujería con su propio miedo. Eso es tener mal trabajado el mundo emocional. Cuando las personas permiten que cualquier impulso emocional de afuera los sacuda y les quite su centro personal y su centro emocional.
Una persona que está segura de su camino espiritual y que conoce las leyes del universo, no le tiene miedo a ningún amago, ni siquiera de brujería, ni de nada de esas cosas. Sigo. Ruach de Seirampín es lo que se llama en esta parasha el esclavo hebreo. Tiene que servir al jefe y al hijo de su jefe. Es decir, es un sirviente de las emociones. En esto, digamos que las emociones están muy ligadas a esta parasha porque las emociones son la fuente más directa de la esclavitud de las personas. Las personas suelen ser más esclavas a través de sí mismas que a través de los escenarios de vida que tienen. Entonces, parte de todo este proceso espiritual tiene mucho que ver con el control de las emociones. Hay personas, por ejemplo, yo suelo poner ejemplos. Hay gente que posa de ser muy espiritual y entonces son muy espirituales y hacen viajes místicos y llegan a sus sitios de poder de sus viajes místicos y se emocionan y lloran. Pero realmente lo que está pasando cuando la persona descontrola sus emociones es que el cuerpo les está robando la energía que podían recibir del alma. Entonces, ¿cómo roba el cuerpo energía? La roba a través de las emociones. Pero está escrito, servirá al hijo del amo, pero no a la hija. Es decir, le sirve al cuerpo, pero no a Malhut. El tipo de persona que solamente se sirve a sí misma y a sus propios intereses egoístas. Ahora, si la persona tiene el nivel de la esclava cananita, es el nivel más bajo de todos, o sea, game over. Una persona que tiene el nivel de alma de la esclava cananita es el sirviente de todos y es el esclavo total del mundo. El hecho de que una persona no adquiera niveles del alma de Ruach puede hacer que la persona esté muy en el camino espiritual, pero sigue conectado con placeres prohibidos. Insisto, uno se tiene que cuestionar no para juzgar a los demás, sino para juzgarse a uno mismo. ¿Yo por qué estoy en un camino espiritual? ¿Estoy en base a la necesidad? ¿Estoy en un camino espiritual porque creo que el camino espiritual me va a dar recursos materiales, dinero? ¿O qué otra motivación me hace estar en un camino espiritual? Porque estamos todo el tiempo en la lucha entre lo mundano y lo espiritual. La parasha dice también, trabajarás por 6 años o trabajará por 6 años. No quiere decir literalmente 6 años en tiempo. Lo que quiere decir es que para que una persona salga de una esclavitud, necesita completar el trabajo de las 6 sefirot del mundo de Yetzirah, o sea, Seirampin, que son Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hot y Yesod. Cuando la persona completa el nivel de formación, está entera emocionalmente y empieza a recibir niveles del alma de Briaj, entonces ya saltamos de, saltamos de Asiyah, que es el más bajo, pasamos a Yetzirah y ahora tenemos la posibilidad de recibir niveles del alma de Briaj. Entonces, la emoción empieza a resultarle más atractiva a las cosas elevadas y menos atractivo el mundo. O sea, es cuando el mundo de Malhut deja de interesar. Es una muy buena señal cuando, por ejemplo, una persona que es muy apegada a la noche, de pronto ya no le gusta tanto estar de noche en la calle, o una persona estaba habituada a, al licor, al trago, y de pronto ya siente desinterés por el licor, por el trago. O una persona que estaba muy apegada a la televisión y de pronto ya se da cuenta que no, que ya no le interesa tanto ver televisión. Como ese tipo de cosas que a uno lo despegan del mundo material es una muy buena señal si uno está llevando un camino espiritual serio.
Nosotros, siendo sinceros, entramos al camino espiritual por bienes materiales, por interés del dinero. Digamos que una persona logra conectar con la parnasá, con el sustento, con el dinero y lo consigue. De pronto, pasa mucho este fenómeno, que de pronto ya deja de ser tan importante el dinero ya no llama tanto la atención. Ahora la persona está en un nivel más elevado. Sin embargo, no estaría ahí si no tuviera los millones ahí en la cuenta. Eso es la paradoja. O sea, el aspecto femenino del nivel de Briag busca personas que sepan manifestar lo que ella está lista para dar. O sea que en el fondo también es importante aprender a manifestar en el mundo material las cosas. La manifestación física de las personas es la prueba de que están enteras emocionalmente. Una persona que está entera emocionalmente manifiesta en el mundo material resultados. Yo siempre he dicho, hay personas que son expertas en dar resultados y hay personas que son expertas en dar excusas. Y así es. Hay gente que o da resultados o solo se da excusas y le da excusas a los demás. El beneficio físico del camino espiritual es el resultado de salir de los años de esclavitud. Entre más completo está una persona en sus emociones, más atractiva es esa persona para los niveles superiores del alma. Y quiero que esto quede claro y por eso lo repito. Entre más completa esté una persona en sus emociones, más atractiva es esa persona para los planos espirituales superiores. Esto es similar a una mujer que solo siente atracción por hombres seguros de sí mismos, que proyecten estabilidad y que tengan recursos. Una mujer muy atractiva no se fija en un pelele inmaduro. Y de hecho hay mujeres que hasta a los hombres inmaduros los llaman despectivamente niños. Muchas mujeres dicen, sí, él es muy lindo, él es muy... pero todavía es un niño. Se comporta como un niño, tiene actitudes de niño. Esa es un ejemplo como para entender cómo nos juzga o cómo nos ve el plano espiritual a nosotros. Si el plano espiritual nos ve como verdaderas personas aplomadas o nos ve como simples niños caprichosos. Y luego está la parte de la parashá donde el esclavo se quiere quedar con el amo porque lo ama a él y a la esposa que el amo le dio. Este es el tipo el tipo de persona que está jodido pero conforme. Es el tipo de persona que no le importa ya ser esclavo. Y el tipo de persona que al final dice, bueno, no estoy tan mal. Entonces, ¿qué hace el amo? El amo lo lleva a los jueces y le perfora la oreja. Lo que simboliza perforar la oreja a nivel Kabbalah es cuando una persona daña su Seir Anpin. O sea, dañar el Seir Anpin o dañar el alma es equivalente a una persona que, por ejemplo, estuvo un tiempo en el camino espiritual y dice, yo ya probé la espiritualidad, pero la verdad yo prefiero el mundo, yo ya prefiero comer rico, yo prefiero la vida nocturna, yo prefiero las mujeres, yo prefiero el licor, las drogas, etcétera. Me quedo con el mundo físico. Yo quisiera en este punto aclarar algo, porque aquí es donde muchas personas van a entender los reveses que les ha dado la vida. Hay cosas en nuestra vida que no son nuestras, sino que nos las dio nuestro amo. ¿Cuál es el amo realmente en la parasha? El amo de la parasha es el ángel de la muerte. Y el ángel de la muerte es un gran prestamista. La gente muchas veces se comporta por la vida solamente pensando en sus beneficios materiales. Entonces, hay gente que puede ser muy buena, muy honesta y trabaja toda la vida, pero nunca conecta con los mundos superiores. Su vida material no está conectada al mundo espiritual, o sea, su dinero no tiene luz. Y resulta que el dinero que la persona tiene
puede que ese dinero no sea de él, sino que sea del ángel de la muerte. El ángel de la muerte presta, pero cobra con mucho interés. El ángel de la muerte no te dice cuándo debes pagarle. El ángel de la muerte simplemente te cobra cuando ya no tienes fuerzas para empezar de nuevo. Esa es la razón por la cual las personas de repente lo pierden todo, cuando creían que todo estaba seguro en la vida, cuando creían que ya tenían la vida asegurada, cuando creían que ya habían conseguido todo lo suficiente para descansar y pasar plácidamente los siguientes años de su vida. Pues resulta que viene la vida misma y les da la vuelta, porque realmente lo que es de este mundo es de este mundo. Y las personas que no utilizan el mundo material para elevarlo, para elevar las chispas de luz que hay en la materia, esas personas están expuestas a las leyes duras e inexorables de la causa y el efecto. Son leyes perfectas, no hay una sola injusticia en el mundo. Ahora, la esposa y los hijos que nos da el amo son los bienes obtenidos con el deseo de recibir del cuerpo. De hecho, es muy paradójico que cuando una persona inicia su camino espiritual, se le sacuden los pilares del deseo egoísta. O sea, iniciar un camino espiritual es que a uno se le alborote el ego, se le aviven los defectos, se le avive el lado negativo y el lado negativo también se busca rebelarse contra la persona. Hay gente que empieza un camino espiritual y tiene una pérdida material o una pérdida emocional y lo que busca esto es que la gente desista, que la gente abandone el camino. Por eso preguntaba yo al inicio de la parasha, ¿en qué calidad nosotros estamos en el camino espiritual? ¿Estamos en calidad de esclavos o estamos en calidad de hombres libres? ¿Qué tipo? Yo creo que ya para ir terminando, las preguntas que nos tiene que dejar esta parasha son, ¿qué tipo de persona soy? ¿Qué tipo de persona quiero ser? ¿Y qué tanto de mí es un personaje armado? El amo de esta parasha, el dueño de los esclavos, no es solamente el cuerpo, no es solamente el ego, no es solamente el ángel de la muerte, es toda la Matrix. Hay gente que vive con un personaje armado para encajar en la sociedad. No son ellos mismos, sino que son como una especie de careta. Y esa es una de las causas, por ejemplo, de la desconexión con el dinero. Hay gente que sueña con tener mucho dinero, pero en lugar de soñar, o sea, o para decirlo de otra manera, la gente que generalmente sueña con tener mucho dinero, sueña más bien es cómo se va a gastar ese dinero. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que los que tienen mucho dinero no están descansando, ni están gastándose el dinero a manos llenas, lo están produciendo. Hay muchos multimillonarios que aun si tienen 70 años, no están en la casa descansando, ni haciendo pereza, están trabajando. Entonces, los que tienen mentalidad de esclavo sueñan con descansar y por eso son esclavos y son pobres. Quien tiene el personaje de un multimillonario en su alma, en lo que menos piensas en descansar. Un buen ejercicio para esta parasha es estudiar las vidas y las biografías de los grandes multimillonarios, de los más contemporáneos, puede ser. Es importante estudiar la vida de estas personas por una sola razón, y esta razón es para parar con el autoengaño. ¿El autoengaño cuál es? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a visualizar prosperidad. Vamos a visualizar que nos van a llegar las cosas. Ya se habló en parashiot anteriores
que la energía espiritual llega hasta Yesod, pero que luego el trabajo de cada persona que esa energía de Yesod baje a Malhut. O sea que Dios no va a hacer el trabajo completo por todos nosotros. No nos va a llevar la comida a la casa y nos va a dar de comer en la boca. Hashem es el director de una película. Dios es el director de una película y está buscando actores. Y si nosotros queremos el papel de millonario, tenemos que hacer nuestra parte y parar de autoengañarnos. La principal esclavitud de la que tenemos que salir es la esclavitud mental de ver el futuro basado en escenarios y no en actores. Entonces está el típico caso de la persona que es multimillonaria, tipo Mark Zuckerberg, y uno ve cómo se viste y solamente usa jean y camiseta y tenis. Y esa es toda su indumentaria. ¿Y cómo se visten usualmente los pobres? Son los que viven endeudados a 40.000 cuotas con el celular. Son los que sacan un carro para aparentar, se ganan un sueldo mínimo y el sueldo es para pagar el carro, no tienen dónde vivir, pero tienen carro y tienen celular caro. ¿Cómo vive la gente de dinero? Esa muchas veces la gente más austera de todas. Entonces nosotros tenemos que empezar a dejar esos estereotipos que son los que nos llevan a tener la vida que tenemos. Tenemos que empezar, si queremos ser algo, tenemos que empezar a comportarnos como ese algo. O por lo menos decir, si la persona quiere ser pobre, por lo menos que lo admita y lo acepte, pero que no sueñe con riqueza actuando como actúa la gente pobre. Y por pobre me refiero también pobre de conocimiento, no solamente materialmente. Por eso es que uno ve que para muchas personas el tema del sustento es tan esquivo, porque en realidad lo primero que tienen que cambiar es su mentalidad, porque en muchos niveles, primero, tienen mentalidad de esclavo y segundo, tienen que empezar a ganarse los niveles de alma y empezar a subir a través de los mundos, a través de los 4 mundos. Las personas que rezamos con sidur cabalístico sabemos cómo se puede ascender entre los mundos con el rezo matutino, con Shaharit, que empezamos la primera parte del rezo en Asiyá, subimos y ya estamos en Yetzirah, subimos y ya estamos en Briá, y por último la parte de la Midara, Shemones Re, ya llegamos a Atzilut. Pero también nuestro comportamiento diario y el desapego por los placeres del mundo nos va a ayudar a ganar niveles del alma, de Ruach y de Neshama, y el estudio constante de la Torah, el estudio constante de las parashot de la semana, el estudio constante de la Kabbalah, el interés y el amor por el camino, no el interés de que el camino me dé, sino estar en el camino espiritual por amor sincero al camino espiritual, no porque tengo agenda oculta. Entonces, pues, Bezrat Hashem, que a cada dos Barujú, que Hashem nos dé entendimiento, nos saque a todos de las zonas donde estamos experimentando esclavitud, sea esclavitud mental, esclavitud emocional, esclavitud material, esclavitud espiritual, que nos permita descubrir qué es lo que tenemos que cambiar y que nos permita hacer el trabajo para manifestar en la vida material con hechos y no con palabras todo lo que nuestra alma en los planos superiores quiere de nosotros. Shalom, shalom.